Bueno, hay que hacer una aclaración previa, ¿no? Tenemos dos dictámenes, que es el 1.24 y el 2.24, ¿no? En donde se establece la calificación del control de constitucionalidad de las preguntas, obviamente, que el señor presidente ha decidido someter a conducta popular, ¿no? En breves líneas, ¿no es cierto? En breves líneas, la primera sentencia, o sea, el primer dictamen, el 1.24, es una sentencia de 128 páginas, es decir, una sentencia que analiza 10 preguntas que fueron inicialmente ingresadas, si no me equivoco, el 2 de enero del 2024, ¿no? En su parte medular, ¿no? En su parte medular, el análisis de constitucionalidad de las 10 preguntas iniciales da a entender que no existe una cuestión profunda, ¿no es cierto?, que amerite obviamente una consulta popular. Si quieren resumir el cuento, por ejemplo, de la lectura de las 128 páginas, les recomiendo solamente que lean el voto concurrente de la doctora Diana Salazar Martín, por ejemplo, ¿no? Ya ahí se va a condensar mucho de lo que estimamos es interesante y que ya había sido advertido antes, ¿no? Es decir, que el presidente está trasladando su posibilidad de iniciativa legislativa y está pasando, obviamente, por un mecanismo de participación ciudadana que no es adecuado y va a dejar límites de discusión respecto de las reformas legales que plantea muy severos, ¿no? Eso es lo que es problemático. En este caso, ¿qué pasará con las preguntas que no dio paso a la Corte Constitucional? Bueno, pueden ser reformuladas, pueden ser modificadas, pero ya a este momento ya no creo que sea pertinente, ¿no? Particularmente si toma en cuenta el razonamiento del dictamen número 1, ¿no? Que es que prácticamente todas las preguntas tienden, ¿no es cierto?, o persiguen una reforma normativa, sea del Código Orgánico Integral Penal en su mayoría, o de otras normas como la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, o la Ley Orgánica de Seguridad Pública, etcétera. Es decir, todas las preguntas prácticamente están destinadas, ¿no?, a reformas legales. Y el problema de esto es que el presidente puede hacer estos pedidos no por vía de plebiscito o plebiscitaria, sino que lo puede hacer por vía de la iniciativa legislativa que tiene, ¿no? En pocas palabras, a mi juicio, y obviamente tomando en cuenta el dictamen 1.24 y el 2.24, dictados por la Corte Constitucional, me parece que es un gasto excesivo de dinero, pudiendo ahorrar esos dineros, destinarlos a seguridad pública y pasar simplemente por las atribuciones que le da el artículo 143 constitucional, es decir, permitir que funcione su iniciativa para proyectos de ley o reformas legales. Ahora, doctor, se ha mencionado que el presidente Noboa podría aprovechar la consulta para agregar una pregunta sobre el Yasuní, pero ¿qué tan posible es? No es posible que se presente si se refiere a la cuestión de que el petróleo del Yasuní se quede bajo tierra, ¿no? Esto ya ha sido consultado, esto ha sido preguntado al pueblo, el pueblo se ha manifestado y ha emitido su decisión, ¿no? El problema que tenemos con la decisión del soberano en este sentido es que esto nos quita un financiamiento que es importante en estos momentos, ¿no? De manera que lo que tiene que hacerse ahora es buscar otras alternativas, como potenciar el sector económico, por ejemplo, para que se pueda obtener diversas fuentes de incremento de las finanzas públicas, pero no puede ya ingresar una pregunta en consulta popular que pretenda, obviamente, eliminar la decisión del pueblo ecuatoriano sobre el Yasuní. Doctor, ¿podría indicar cuáles son los plazos establecidos para llevar a cabo esta consulta? Bueno, tenemos los plazos que establece la ley, ¿no? Pero me parece más interesante respecto de los plazos es si que debería el señor presidente reflexionar sobre las cosas que se dicen en el dictamen, ¿no? Esto es interesante porque, si bien es cierto, ha habilitado varias preguntas para que sean sometidas a plebiscito y que sea el soberano el que se manifieste, ese mecanismo del plebiscito puede ser superado con la iniciativa del presidente, con la iniciativa legislativa del presidente. Esto ya se había advertido desde la academia hace algún tiempo atrás y se había puesto ya en conocimiento del público y de la ciudadanía que lo que está pasando es simplemente que el pueblo va a ratificar las atribuciones que tiene el presidente de la República y que están consignadas en la Constitución. O sea, no hay nada novedoso, porque además se proponen, fundamentalmente, como había dicho hace unos momentos atrás, se proponen reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de Seguridad Pública, a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, es decir, y esto se lo puede hacer no por vía de plebiscito, se lo puede hacer simplemente por iniciativa del presidente, siguiendo otro camino, ¿no? Y evitando, obviamente, como dice
la doctora Daniela Martín, si no me equivoco, en el voto concurrente, permitiendo que, como son temas altamente sensibles, particularmente aquellos que tienen que ver con la penalización de conductas o el incremento de penas, al ser temas altamente sensibles, necesitan un debate democrático que se ajuste a los parámetros de la Constitución, ¿no? Es decir, que sean suficientemente debatidos el incremento de penas, suficientemente debatidos, porque esto implica obviamente un examen de política criminal que es interesante y no solamente es poner una pregunta que diga incrementamos a 100 años las penas, por ejemplo, para el terrorismo, sabiendo que esto en la práctica jurídica no va a dar ningún resultado efectivo, porque por más que se incremente la pena, esto no va a terminar con el delito en cuestión. En la parte final, doctor, tras el dictamen de la Corte Constitucional, en caso de ganar el sí, ¿cuándo se empezarían a ver los resultados? Eso es importante también, ¿no? Lo dice muy claramente la Corte Constitucional también. Fíjese, y permítame leerle una palabra expresa que puso en la sentencia la Corte Constitucional, porque obviamente cada una de las preguntas viene con un límite temporal para la actuación, tanto de la Presidencia de la República como para la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Y se dice, ¿no es cierto?, que tiene que aprobarse inmediatamente, ¿no? Son plazos y términos muy cortos, ¿no? De hecho, la Corte Constitucional a este respecto dice, el término aprobar, y lo pone entre comillas, en el presente caso no implica en modo alguno que el Poder Legislativo deba aceptar sin discusión alguna los textos legales propuestos por el proponente. O sea, cuando en las preguntas que vamos a responder veamos que dice ahí que el presidente va a mandar apenas se apruebe en 5 días y que luego se tiene que aprobar por parte de la Asamblea Legislativa en 60 días, bueno, ninguno de esos términos se va a cumplir, al menos no los de la Asamblea, porque como bien lo afirma la Corte Constitucional, el tratamiento legislativo, la tipificación de delitos, todo lo que tiene que ver con el sistema penal, ¿no es cierto?, son leyes de carácter orgánico, tiene que hacerse a través de leyes de carácter orgánico y esto amerita una discusión que es o que tiene que seguir el trámite ordinario para la tramitación de una ley de carácter orgánica, ¿no? Es decir, 2 debates, informaciones, socialización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, no se va a cumplir, ¿no? No se va a cumplir los plazos que prevé el presidente, por eso la Corte Constitucional ha hecho una advertencia en ese sentido. Luego, el debate democrático implica que se discutan estas cosas en la Asamblea, ¿no es cierto? Y tenemos que superar los 2 debates y luego una votación cualificada, porque se debe tratar de una ley orgánica también, que reforme el código que es orgánico. Es decir, los plazos no se van a cumplir. Tampoco la Asamblea Legislativa está obligada necesariamente a aprobar aquello que está establecido en consulta, porque el legislador tiene libertad de configuración legislativa y si al legislador no le parece, por ejemplo, que se incremente la pena del testaferrismo, tal como quiere el presidente, entonces no va a poder hacer nada. De manera que los efectos prácticos de la Constitución, como le digo, pueden ser, si se quiere, muy leves o no como lo espera la Presidencia de la República.